En el libro anterior, honradísimo Epafrodito, demostré la antigüedad de nuestro pueblo, confirmándolo con los escritos de los fenicios, los caldeos y los egipcios, y aduciendo también el testimonio de muchos historiadores griegos. Y refuté las calumnias de Maneto, Jairemón y varios otros. Ahora pasaré a rebatir a los demás autores que escribieron contra nosotros. Sin embargo, tengo mis dudas de si debo ocuparme del gramático Apión. Algunas de las cosas que escribe son muy similares a lo que dicen otros. En cambio, lo que agrega por su cuenta, es de escasa importancia. La mayor parte de sus engendros es chabacana y, a decir verdad, revela una profunda ignorancia. Se ve que proceden de un hombre de perversas costumbres y que toda su vida fue un charlatán. Pero, puesto que hay muchos hombres insensatos que se dejan cautivar por esta clase de escritos, más que por los trabajos serios, que gozan con las contumelias y se sienten molestos por los elogios que se tributan a otros, he considerado conveniente no dejar sin examen a este autor, que ha escrito un libelo en contra de nosotros como si tratara de enjuiciarnos. Compruebo que es natural a muchos hombres que se deleiten al comprobar que a aquel que se atrevió a hablar mal de otro, se le refute su ignominia. No es fácil seguir su discurso ni saber lo que quiere decir. En el confuso desorden de sus mentiras se alcanza a discernir que unas entran en el mismo orden de ideas de los relatos que hemos visto más arriba, sobre la salida de nuestros antepasados de Egipto, y otras constituyen acusaciones contra los judíos que viven en Alejandría. En tercer lugar, mezcla con aquellas afirmaciones acusaciones sobre las ceremonias sagradas de nuestro templo y los ritos restantes. 2. Ahora bien, que nuestros padres no fueron de raza egipcia, y que no fueron expulsados por enfermedades contagiosas o de cualquier índole, creo haberlo probado, no solo suficientemente, sino hasta con exceso. Hablaré brevemente sobre los argumentos agregados por Apión. Dice lo siguiente en el tercer libro de su historia de Egipto. Moisés, como se lo he oído decir a los ancianos de Egipto, era heliopolitano. Considerándose obligado por las costumbres patrias, impuso las oraciones al aire libre, en lugares cercados que había en la ciudad, y que hizo mirar hacia el oriente. Así está construida Heliópolis. En vez de los gnomones, hizo construir columnas que tenían esculpida una barca. La sombra proyectada por la columna sobre la barca describía un círculo correspondiente al que hace el sol en el espacio. Esta es la asombrosa afirmación de este gramático. Es una mentira que no necesita comentarios. Los hechos la ponen en evidencia. Pues ni Moisés, cuando construyó el primer tabernáculo para Dios, hizo ninguna escultura de esa clase, ni ordenó a sus sucesores que la hicieran. Ni Salomón, que fue quien posteriormente construyó el templo de Jerusalén, se permitió levantar esas obras superfluas que imaginó Apión. Afirma haber sabido por los ancianos que Moisés era heliopolitano. Esto es, siendo él más joven, otorga fe a aquellos que por su edad pretendían que lo conocieron y que vivieron en la misma época. Sin embargo él, a pesar de ser gramático, no sabe decir sobre el poeta Homero cuál fue su patria, ni sobre Pitágoras cuándo nació. Pero, en cuanto a Moisés, que los precedió en tantos años, decide muy fácilmente, dando crédito a lo que le contaron los ancianos. De ahí se hacen evidentes sus mentiras. En cuanto a la época en que según él, Moisés sacó a los leprosos, los ciegos y los rencos, aquel gramático tan preciso anda de acuerdo, a mi parecer, con sus antecesores. Maneto dice que los judíos salieron de Egipto bajo el reinado de Tutmosis, 393 años antes que Danao se exilara en Argos. Lisímaco afirma que aconteció en tiempo del rey Bocoris, esto es, hace 1700 años. Molón y otros, tal como pareció a cada uno de ellos. Pero Apión, más digno de crédito que los demás, da la fecha exacta de la salida, en la séptima Olimpiada, en su primer año, durante la cual, dice, los fenicios construyeron Cartago. Hace mención de Cartago, con la esperanza de que constituya un argumento evidentísimo de verdad. Y no se da cuenta que aduce un hecho con el cual se patentiza su error. Si sobre esta colonia se ha de creer a los anales de los fenicios, en ellos se dice que el rey Hiram vivió más de 150 años antes de la fundación de Cartago.
Anteriormente, y de acuerdo con los anales fenicios, proporcioné una prueba, demostrando que Hiram había sido amigo de Salomón, el que construyó el templo de Jerusalén, y que Hiram contribuyó mucho en su construcción. El mismo Salomón edificó el templo después de 612 años de la salida de Egipto de los judíos. Después de dar temerariamente como número de los expulsados la misma cantidad que Lisímaco, o sea 100.000, Apión da en el mismo comentario la explicación extraordinaria y muy verosímil de por qué el día séptimo se llama sábado. Después de 6 días de camino, dice, les salieron tumores en las ingles. Por este motivo establecieron el descanso del séptimo día cuando llegaron sanos y salvos al país llamado actualmente Judea. Aquel día lo llamaron sábado, conservando la palabra empleada por los egipcios, pues los egipcios llaman sabatosín al dolor en las ingles. Habrá que tomar a risa semejante tontería, o indignarse ante tamaña desvergüenza. Parece que todos los hombres sufrían de las ingles, en número de 110.000. Si hubiesen sido ciegos, rencos y atormentados por toda índole de enfermedades, según afirma Apión, no habrían podido caminar ni un solo día. Pero si fueron capaces de marchar por un gran desierto y además vencer a sus atacantes, en ninguna forma pudieron haber estado todos afectados de dolor de las ingles después del día sexto. Además no es necesario que a los caminantes naturalmente les acontezca tal enfermedad. Hay muchos miles de hombres pertenecientes a los ejércitos que realizan marchas prolongadas. Además no es probable que ese mal sobrevenga accidentalmente. Sería la hipótesis más absurda. Pero el admirable Apión comienza por decir que llegaron a Judea en 6 días. Luego afirma, habiendo Moisés ascendido a un monte que se encuentra entre Judea y la Arabia, que se denomina Sinaí, estuvo escondido allí por espacio de 40 días. Y una vez que descendió del mismo dio leyes a los judíos. ¿Cómo es posible que permanecieran 40 días en el desierto sin agua y al mismo tiempo lo atravesaran en 6 días? La versión gramatical de la palabra sábado indica una profunda ignorancia o una gran desvergüenza. Existe una gran diferencia entre sábado y sabat. Pues sabat, en la lengua de los judíos, significa suspensión de todo trabajo. Sabo, en cambio, como afirma, significa en egipcio dolor de las ingles. 3. Esta es la nueva versión que añadió el egipcio Apión sobre Moisés y la salida de los judíos de Egipto. ¿Por qué nos admiramos que mienta en tal forma sobre nuestros antepasados, diciendo que son de raza egipcia? Si miente sobre sí mismo también. Pues habiendo nacido en Oasis, en Egipto, y como si dijéramos más egipcio que cualquiera, renegó de su patria y de su raza afirmando que era alejandrino, y con esto manifestó la perversidad de su índole. Es natural que a los que odia y quiere calumniar los denomine egipcios. Pues, en el supuesto de que no creyera que los egipcios son pésimos, no negaría su raza. Aquellos que se enorgullecen de su patria, consideran honroso que se los nombre con ella, y rechazan a los que sin derecho se la atribuyen. Con relación a nosotros, los egipcios se comportan de otra forma. Simulan jactarse de tener parentesco con nosotros o nos atraen para hacernos compartir su mala reputación. Pero este preclaro Apión parece querer agradecer a los alejandrinos el hecho de haberle otorgado la ciudadanía, ultrajando a los nuestros. Sabiendo que existía enemistad entre los alejandrinos y los judíos que vivían en la misma ciudad, se propuso atacar a todos los judíos, mintiendo desvergonzadamente sobre todos ellos. 4. Veamos cuáles son los hechos graves e intolerables de que acusó a los judíos que habitaban en Alejandría. Después de salir de Siria, dice, se establecieron junto a un mar carente de puertos, en la vecindad de los restos arrojados por las olas. Si el lugar tiene algo de oprobioso, que no ofenda a su patria, o a la que denomina patria. Sus orillas marítimas, como todos confiesan, son las más adecuadas para vivir en ellas. Si los judíos lograron ocuparlas por la violencia, de modo que ni posteriormente pudieron ser expulsados, este es un argumento en favor de su bravura. Pero Alejandro les cedió el lugar para que vivieran allí y consiguieron los mismos privilegios que los macedonios. Ignoro lo que habría dicho Apión, si habitasen cerca de la necrópolis, y no tuvieran su asiento en las cercanías del palacio real, y si en la actualidad sus tribus se llamaran macedonias.
Si este hombre leyó las cartas del rey Alejandro y de Ptolomeo hijo de Lago y conoció los rescritos de los reyes sucesores de Egipto y la columna de Alejandría que contiene, grabados de ambos lados, los derechos que César el Grande otorgó a los judíos, si sabiendo todo esto se atrevió a escribir lo contrario, es un hombre perverso. Pero si nada de esto conoce, es un ignorante. Cuando dice admirarse de que, siendo judíos, se llamen alejandrinos, da otra prueba de ignorancia. Todos los invitados a integrar una colonia, aunque sean de raza diversa, reciben como denominación común el de los fundadores. ¿Será necesario hablar de casos similares? Los nuestros que viven en Antioquía, se denominan antioquenos. Su fundador Seleuco les otorgó el derecho de ciudadanos. Igualmente los que viven en Éfeso y en las otras partes de Jonia, tienen la misma denominación que los ciudadanos nacidos allí, derecho que les fue otorgado por los sucesores de Alejandro. La bondad de los romanos es tan grande, que estos autorizaron a compartir su nombre de romanos a casi todos los hombres. No solamente en casos particulares, sino también a grandes pueblos, íntegramente. Los antiguos íberos, los tirrenos y los sabinos se denominan romanos. Si Apión rechaza este medio de obtener el derecho de ciudadano, que deje de llamarse alejandrino. Habiendo nacido, como antes dije, en el interior de Egipto, ¿cómo podría llamarse alejandrino, si se desconociese el derecho de ciudadanía que él quiere quitarnos a nosotros? Sin embargo, únicamente a los egipcios los romanos, dueños del universo, les prohibieron que participaran de los derechos de cualquier ciudad. Este buen hombre, que quiere participar de un privilegio prohibido para él, se esfuerza por quitárselo con calumnias a aquellos que lo han recibido con todo derecho. Alejandro no reunió a los nuestros en la ciudad que con tanto fervor edificara, porque necesitara habitantes. Les acordó ese derecho como un premio, después de haber comprobado diligentemente su probidad y fidelidad. Tanto estimaba a nuestro pueblo, según dice Hecateo, que a causa de la probidad y fidelidad que le mostraron los judíos, dispuso concederles la región de Samaria exenta de todo tributo. En la misma forma que Alejandro, se comportó Ptolomeo hijo de Lago con los judíos que vivían en Alejandría. Las encargó la vigilancia de las fortalezas de Egipto, convencido de que las guardarían con fidelidad y valor. Cuando quiso mantener firmemente su imperio en Cirene y en otras ciudades de la Libia, envió para que vivieran allí a una parte de los judíos. Su sucesor, Ptolomeo llamado Filadelfo, no solamente otorgó libertad a aquellos de los nuestros que estaban cautivos, sino que frecuentemente dio dinero. Y, lo que es todavía más importante, quiso conocer nuestras leyes y leer las escrituras sagradas. Pidió que se le enviaran hombres que le tradujeran la ley. Y para que ello se hiciera debidamente, encargó de esta tarea no a cualquiera, sino a Demetrio de Falero, a Andreas y a Aristeo. Siendo Demetrio uno de los hombres más eminentes de su época por su erudición. Los otros dos tenían a su cargo su custodia personal. No habría deseado aprender nuestras leyes y nuestra filosofía si menospreciara a aquellos cuales empleaban, en vez de admirarlos. 5. Apión ignora que casi todos los reyes de sus pretendidos antepasados macedonios, fueron muy amigos nuestros. Pues el tercer Ptolomeo, llamado Evergetes, una vez que ocupó toda la Siria por la fuerza de las armas, no sacrificó a los dioses de Egipto para dar las gracias, sino que fue a Jerusalén, inmoló muchas víctimas a Dios, de acuerdo con nuestras costumbres e hizo muchas donaciones en agradecimiento de la victoria. Ptolomeo Filométor y su mujer Cleopatra pusieron todo su reino bajo el cuidado de los judíos y nombraron jefes de todo el ejército a los judíos Onías y Dositeo. Estos nombres fueron ridiculizados por Apión, cuando debiera admirarlos y no calumniarlos, para agradecerles que conservaran Alejandría, ciudad de la cual quiere ser considerado ciudadano. Habiendo los alejandrinos declarado la guerra a la reina Cleopatra, corrieron todos el peligro de perecer, y fueron esos hombres quienes procuraron que se hiciera la paz y que cesaran los males intestinos. Pero después, dice Apión, Onías llevó contra la ciudad un ejército reducido, encontrándose presente Termo, legado de los romanos. Yo diría que esto fue realizado rectamente.
Ptolomeo, de nombre Fiscón, muerto su hermano Ptolomeo Filometor, salió de Cirene, con el propósito de expulsar a Cleopatra y a los hijos del rey, con el objeto de quedarse con el reino. Por este motivo Onías le hizo la guerra para defender a Cleopatra. La fidelidad que juró a los reyes no la abandonó en los momentos de peligro. Dios fue manifiesto testigo de su justicia. Pues Ptolomeo Fiscón, con el pretexto de luchar contra el ejército de Onías, se apoderó de todos los judíos que había en la ciudad con sus hijos y mujeres y luego de desnudarlos y encadenarlos los entregó a los elefantes, para que murieran pisoteados. Los animales fueron previamente embriagados. Pero aconteció lo contrario de lo esperado. Los elefantes, dejando a un lado a los judíos, atacaron a los amigos de Fiscón, matando a muchos de ellos. Después de esto Ptolomeo vio una visión terrible, que le prohibió perjudicar a aquellos hombres. La más amada de sus concubinas, que algunos denominan Ítaca, otros Irene, le suplicó que no cometiera actos tan indignos. Accedió, y se arrepintió de lo que hizo y de lo que quería hacer. Por lo tanto, con razón los judíos que viven en Alejandría celebran este día, pues saben que Dios cuidó de su seguridad. Apión, el mayor de los calumniadores, intentó acusar a los judíos de la guerra que se llevó a cabo contra Fiscón, cuando debiera elogiarlos. También habla de Cleopatra, última reina de los alejandrinos, y lanza improperios contra los nuestros por la ingratitud con que nos trató, en lugar de reprocharle sus acciones injustas y malas que no escatimó en llevar a cabo contra sus parientes, sus maridos que la habían amado o, en general, contra todos los romanos y sus benefactores los emperadores. Mató también a su hermana Arsinol en el templo, a pesar de que no la había perjudicado en nada. Con sus intrigas hizo morir a su hermano. Destruyó los dioses paternos y los sepulcros de sus progenitores. A pesar de haber recibido el trono del primer César, tuvo la desvergüenza de rebelarse contra su hijo y sucesor. Con sus artes amatorias corrompió a Antonio y lo convirtió en enemigo de la patria. Hizo que fuera infiel a sus amigos, despojando a unos de la realeza, destituyendo a otros o empujándolos al crimen. Pero ¿qué más puede decirse, cuando abandonándolo en una batalla naval, a él, su marido y padre de sus hijos, lo obligó a seguirla, entregando el reino y el ejército? Cuando Alejandría fue capturada por César, llegó a tal extremo de crueldad, que declaró que solo podría apaciguar sus cosas si pudiera matar judíos, aún con su propia mano. No debemos, por lo tanto, vanagloriarnos de que, como dice Apión, en tiempo de hambre no haya repartido trigo a los judíos. Pero sufrió la pena que se merecía. En cuanto a nosotros citamos al gran César como testigo de la fidelidad y la ayuda que le prestamos en contra de los egipcios, así como también al Senado y a sus decretos y a las cartas de César Augusto, por todo lo cual se pueden comprobar nuestros méritos. Convendría que Apión examinara estas cartas, y tuviera en cuenta los testimonios expedidos en los reinados de Alejandro y los demás Ptolomeos, como también los emanados del Senado, y de los grandes generales romanos. Si Germánico se vio en la imposibilidad de repartir trigo a todos los que vivían en Alejandría, esto es indicio de esterilidad y penuria, no una acusación contra los judíos. Es conocido lo que opinaron los emperadores sobre los judíos que vivían en Alejandría. La distribución de trigo no se les retiró a los judíos más que a los demás alejandrinos. Pero conservaron las pruebas de confianza que otrora les otorgaron los reyes, esto es, la vigilancia del río y de toda la guardia, considerando que no eran indignos de ella. 6. Además dice: ¿cómo es que, si son ciudadanos, no adoran a los mismos dioses que los alejandrinos? A lo cual respondo: ¿cómo vosotros, siendo egipcios, lucháis unos con otros, encarnizadamente y sin tregua a causa de la religión? En tal caso no deberíamos llamaros egipcios a todos vosotros, y ni aun hombres, porque adoráis a bestias contrarias a nuestra naturaleza y las alimentáis diligentemente, siendo la raza humana única y la misma. Si entre vosotros, egipcios, hay tanta diversidad de opiniones, ¿por qué te pasmas de que aquellos que de otros lados fueron a Alejandría con sus leyes primitivamente establecidas, permanezcan fieles a las mismas? Considera que esto es causa de sedición.
Si tiene razón al acusar a los judíos que moran en Alejandría por este motivo, ¿por qué no acusa a todos aquellos de nosotros que están en otras partes del mismo crimen, ya que todos estamos notoriamente de acuerdo? Pero cualquiera puede ver que los culpables de sedición fueron aquellos ciudadanos de Alejandría que son semejantes a Apión. Cuando los griegos y macedonios poseían esta ciudad, no hubo ningún pretexto de sedición contra nosotros, y nos toleraban nuestras antiguas solemnidades. Pero al aumentar la multitud de egipcios, a causa de la confusión de la época, las sediciones se repitieron continuamente. Nuestra raza ha permanecido pura. Ellos mismos han sido la causa de los desórdenes, por carecer el pueblo de la constancia de los macedonios y de la prudencia de los griegos. Adoptaron antes bien las malas costumbres de los egipcios, ejercitando contra nosotros la antigua enemistad. Las causas que presuntuosamente nos achacan, están en las diferencias que los dividen. Pues muchos de ellos no han podido lograr el derecho de ciudadanía, llamando extranjeros a los que han obtenido el privilegio. Parece que ninguno de los reyes otorgó el derecho de ciudadanía a los egipcios, y tampoco ninguno de los emperadores. Pero a nosotros nos lo otorgó Alejandro, los reyes lo acrecentaron y los romanos han cuidado de que nos fuera conservado. Sin embargo, Apión nos ha querido denigrar, porque no levantamos estatuas a los emperadores, como si ellos lo ignoraran o como si precisaran la defensa de Apión. Antes bien, debiera admirar la magnanimidad y modestia de los romanos, al no obligar a sus súbditos a violar sus leyes patrias. Se conforman con los honores que les rinden sin faltar a la religión y la ley. No tienen atractivo los honores que se confieren obligatoriamente. A los griegos y a otros pueblos les parece bien levantar imágenes. También les gusta hacer pintar los retratos de los padres, de las esposas y de los hijos, y algunos los tienen de seres con los cuales no guardan ninguna relación. Algunos incluso los hacen de sus esclavos favoritos. ¿Qué tiene de raro que otorguen este honor también a los príncipes y señores? Pero nuestro legislador prohibió que se hicieran imágenes, no para impedir anticipadamente que honráramos a los romanos, sino por considerarlas inútiles para Dios y para los hombres. Por eso nos prohibió hacer imágenes de cualquier ser de la creación animal, y mucho menos de Dios, que no forma parte de la creación animal, como lo demostraremos más adelante. Sin embargo, no se nos impide honrar en otra forma a los buenos varones después de Dios, y estos honores los otorgamos a los emperadores y al pueblo romano. Hacemos en su honor continuos sacrificios. Y no solamente diariamente los celebramos a expensas de todos los judíos, sino que, a expensas comunes únicamente a los emperadores ofrecemos estos sacrificios, cosas que no hacemos ni por nuestros hijos ni por hombre ninguno. Sirva esto de respuesta general a Apión por lo que dice de Alejandría. 7. Admiro a aquellos que le dieron el material para estas afirmaciones, esto es, a Posidonio y Apolonio de Molón. Nos acusan de no adorar a los mismos dioses que los demás, pero no creen proceder impíamente, cuando mienten acerca de nosotros y profieren blasfemias inconvenientes contra nuestro templo. Es sumamente vergonzoso mentir, especialmente con respecto a un templo célebre en todo el mundo y considerado sagrado. Apión tuvo la desvergüenza de afirmar que los judíos habían colocado allí una cabeza de asno, y la adoraban, considerándola digna de un culto tan grande. Afirma que fue descubierto cuando Antíoco Epífanes saqueó el templo, pues encontró aquella cabeza de oro que tenía un gran valor. En cuanto a esto respondo en primer lugar que un egipcio, en el supuesto de que existiera tal cosa entre nosotros, no tiene por qué increparnos, pues el asno no es inferior a los lomachos cabríos y otros animales que ellos admiten como dioses. Después, ¿cómo no se ha dado cuenta que los hechos demuestran que es una increíble mentira? Siempre nos atenemos a las mismas leyes. Y persistimos en su observancia sin fin. Cuando el destino quiso que nuestra ciudad, al igual que las ciudades de otros, sufriera descalabros, y cuando Antíoco Teos, Pompeyo el Grande, Licinio Craso y recientemente Tito César, nos vencieron en la guerra y se apoderaron del templo, no encontraron tal cosa, sino simplemente un culto purísimo del cual nada podemos decir a los extranjeros.
Además, Antíoco no tuvo ningún motivo justo para saquear el templo, sino que se acercó a él por estar necesitado de dinero, pues no era enemigo declarado. Y nos atacó cuando éramos sus aliados y amigos. Y no encontró en el templo nada ridículo. Hay muchos escritores que lo atestiguan. Polibio de Megalópolis, el Capadocio Estrabón, Nicolás de Damasco, Timágenes, el cronista Castor y Apolodoro. Todos afirman que Antíoco, necesitado de dinero, violó el pacto con los judíos, y despojó el templo, que estaba lleno de oro y plata. Apión debería tenerlo en cuenta, si no tuviera un corazón de asno y la desvergüenza de un perro, animal que entre ellos se acostumbra a adorar. No hay otra explicación de que se atreviera a mentir así. Nosotros no honramos ni atribuimos poder ninguno a los asnos, como hacen los egipcios con los cocodrilos y las serpientes. Los que son mordidos por las últimas o arrebatados por los primeros, son considerados felices y dignos de la divinidad. Los asnos son para nosotros, lo mismo que para toda la gente sensata, los encargados de llevar las cargas que se les imponen. Si se acercan a las eras para comer o no cumplen lo que se les ordena, son muy castigados, pues sirven para los trabajos y en lo necesario a la agricultura. Pero Apión fue muy torpe en la invención de sus mentiras, o después de partir de un hecho no supo mantener su propósito porque ninguna calumnia contra nosotros puede lograr éxito. Sin embargo, no se pudo salir con la suya, pues es incapaz de atacarnos con sus blasfemias. 8. Es también inventor de otra fábula griega, que nos lanza como reproche. Sobre lo cual basta con decir que aquellos que presumen hablar sobre la piedad, conviene que no ignoren que es menos impuro violar el recinto de los templos que calumniar a los sacerdotes. Los hombres de su clase tienen más interés en defender a un rey sacrílego que en escribir lo verdadero y justo sobre nuestro templo. Para ser benévolo con Antíoco y encubrir su perfidia y sacrilegio, de los cuales se sirvió contra nuestra gente por la necesidad que tenía de dinero, mienten e inventan calumnias. Su profeta es Apión, quien dice: Antíoco encontró en el templo un lecho y en él mismo un hombre acostado. Junto a él había una mesa llena de comestibles, animales terrestres, pescados, aves. Aquel hombre estaba estupefacto. Se prosternó al entrar el rey, como si esperara su ayuda. Hincado de rodillas, tendió la mano derecha y pidió la libertad. El rey le ordenó que se sentara, que dijera quién era y por qué motivo se encontraba allí y a qué se debían aquellos alimentos. Entonces aquel hombre con gemidos y lágrimas explicó su desdicha. Dijo que era griego. Mientras recorría el país para procurarse comida, súbitamente se vio detenido por extranjeros, fue llevado al templo y encerrado en él. Nadie lo veía, pero lo hartaban con mucha comida. Al principio, estos beneficios inesperados le proporcionaron alegría, luego empezó a sospechar y, por último, se sintió atónito. Al final preguntó a los sirvientes que se le acercaban y supo que lo alimentaban de acuerdo con la ley inefable de los judíos. Esto lo hacían todos los años en una época determinada. Detenían a un griego peregrino, lo engordaban durante un año, y luego lo llevaban al bosque, lo mataban, lo sacrificaban de acuerdo con sus ritos y se comían sus vísceras. En la inmolación de este griego hacían el juramento de seguir siendo enemigos de los griegos. Luego echaban a un hoyo lo restante del griego muerto. Después afirma que el griego le dijo que le quedaban ya pocos días. Por esto, le pedía que, por reverencia a los dioses de los griegos, lo librara de las maquinaciones y peligros de los judíos. Esta fábula no solamente tiene aspecto trágico, sino que expresa una cruel desvergüenza. Los que escriben tales cosas en honor de Antíoco, no por eso lo eximen de ser un sacrílego, como imaginan. Antíoco no entró en el templo por presumir que encontraría esas cosas. Encontró al hombre, según el relato, sin esperarlo. Fue, por lo tanto, voluntariamente injusto, impío y sacrílego, cualquiera que haya sido el exceso de la mentira, que los hechos revelan fácilmente. No solamente difieren de las nuestras las leyes de los griegos, sino también las leyes de los egipcios y las de muchos otros pueblos. No solamente vienen de vez en cuando a nuestro país los griegos, sino los ciudadanos de todos los países. ¿Por qué habríamos de juramentarnos para verter sangre solamente de los griegos?
¿Cómo es posible que se reúnan todos los judíos para estos sacrificios y que las vísceras de un solo hombre sean suficientes para tantos miles, como dice Apión? ¿Cómo se explica que una vez encontrado este hombre no se le haya registrado el nombre? ¿Y cómo es que el rey no lo llevó con gran pompa a su patria? Si hiciera esto, se le consideraría piadoso y eximio amador de los griegos y recibiría ayuda de todas partes en su odio contra los judíos. Pero dejo esto de lado. A los insensatos conviene rebatirlos no con palabras, sino con hechos. Saben todos los que vieron la construcción de nuestro templo cómo era. Conocían las barreras infranqueables que defendían su pureza. Tenía 4 pórticos alrededor, y cada uno de ellos, de acuerdo con la ley, con su propia guardia. En cuanto a la parte exterior todos podían penetrar, incluso los extranjeros. Únicamente se impedía transitar por allí a las mujeres que sufrían la menstruación. En el segundo pórtico ingresaban todos los judíos y sus mujeres que estuvieran libres de toda impureza. En el tercero los varones judíos limpios y purificados. En el cuarto los sacerdotes vestidos con sus ropajes sacerdotales. En el santuario únicamente penetraban los sumos sacerdotes, revestidos de sus propias vestiduras. El culto estaba tan cuidadosamente reglamentado, que se establecía que los sacerdotes ingresaran en horas determinadas. Por la mañana, una vez abierto el templo, se introducía a los que traían las víctimas. Después lo mismo al mediodía, hasta que se cerraba el templo. Luego estaba prohibido llevar vaso ninguno al templo, donde estaban el altar, la mesa, el incensario y el candelabro, todo lo que está prescrito en la ley. Y nada más. No se realizaba en su interior ningún misterio del que no se pudiera hablar ni se servía dentro ninguna comida. Todo lo antedicho tiene en su favor el testimonio manifiesto del pueblo. A pesar de que hay 4 tribus sacerdotales, y cada una de estas tribus tiene más de 5.000 hombres, ofician por turno en días determinados. Pasados unos, les suceden otros en los menesteres de los sacrificios. Congregados en el templo, a mediodía, reciben de los precedentes las llaves y el número exacto de vasos, sin que se entregue nada que se relacione con comida o bebida. Pues está prohibido ofrecer tales cosas en los altares, excepto las que se preparan especialmente para los sacrificios. ¿Qué podemos decir de Apión, el cual, sin tener en cuenta nada de esto, escribió palabras indignas de crédito? Es vergonzoso que un historiador no sepa escribir los hechos verídicos de la historia. A pesar de que conocía la piedad que se observaba en nuestro templo, la pasó por alto, pero inventó la fábula de un griego cautivo, secretamente nutrido con los alimentos más caros y suculentos, y con esclavos que entraban en lugares donde no era lícito penetrar ni a los más nobles judíos, si no eran sacerdotes. Esta es la suprema impiedad y una mentira buscada para seducción de aquellos que no gustan discutir la verdad. Mediante todo esto, intentó atraernos males inefables, como se ha dicho. 9. De nuevo, fingiéndose hombre muy piadoso se burla, agregando hechos vanos a su fábula. Dice que, cuando los judíos estaban en guerra con los idumeos, hace mucho tiempo, de una de las ciudades de Idumea llegó cierto hombre de nombre sabido, prometiendo entregarles el Apolo que se adoraba en aquella ciudad llamada Dora. Iría al templo. Si todos subían con él trayendo consigo a todos los judíos. Sabido se confeccionó un artificio de madera y se lo puso encima. Dispuso en el mismo 3 filas de lámparas, y caminó de manera que a los que estaban lejos les daba la impresión de que era una estrella marchando por la tierra. Los judíos, estupefactos por la visión inesperada, encontrándose lejos, no se movieron. Sabido tranquilamente se dirigió al templo, arrancó la cabeza de oro del pollino, así lo escribe, como si quisiera hacerse el gracioso, y luego velozmente escapó a Dora. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Apión carga al pollino, o sea a sí mismo, abrumándolo con el peso de su necedad y sus mentiras. Señala lugares que no se encuentran en ninguna parte de la tierra y, como ignorante que es, cambia de lugar las ciudades. Idumea es limítrofe con nuestro país y se encuentra cerca de Gaza, y no hay allí ninguna ciudad denominada Dora. Pero en Fenicia, junto al monte Carmelo, existe una ciudad que se denomina Dora, que nada tiene de común con las tonterías de Apión. Se encuentra a una distancia de 4 días de Judea.
Además, ¿por qué nos acusa que no tengamos dioses en común con los otros pueblos, cuando nuestros padres tan fácilmente aceptaron que iba a ir hacia ellos Apolo y creyeron verlo en la tierra, andando junto con las estrellas? ¿Será que nunca habían visto una lámpara, aquellos que tantas veces celebraron la fiesta de las lámparas? Además, Sabido no encontró en su camino a ninguno de los miles de habitantes, mientras iba caminando desde tan larga distancia a través del país. Y encontró las murallas, sin guardias en plena guerra. Pasó por alto lo demás. Las puertas del templo tenían la altura de 7 codos y la anchura de 20, todas doradas y casi de oro sólido. Se cerraban todos los días con la ayuda de no menos de 200 hombres, pues estaba prohibido dejarlas abiertas. Pero el portador de aquellas luces las pudo abrir fácilmente, él solo, y marcharse con la cabeza de asno en las manos. Trajo luego de vuelta la cabeza, o fue Apión quien la introdujo de vuelta en el templo, para que la encontrara Antíoco y él tuviera oportunidad de narrar otra fábula. 10. Miente también en lo que toca a nuestro juramento. Que juramos por Dios, el creador del cielo, la tierra y el mar, que no seremos propicios a ningún extranjero, especialmente si se trata de griegos. Tendría que haber dicho el mentiroso directamente, que no seríamos propicios a ningún extranjero, especialmente si fueran egipcios. Así lo que dice sobre el juramento estaría de acuerdo con sus otros inventos, en el caso de que nuestros padres hubiesen sido expulsados por sus parientes los egipcios, no por alguna iniquidad que hubiesen cometido, sino a causa de las calamidades que sufrieron. En cuanto a los griegos, estamos separados de ellos más bien por la distancia que por la diferencia de nuestras instituciones, tanto más que entre nosotros y ellos no hay enemistades ni envidias. Por el contrario, muchos de ellos adoptaron nuestras leyes. Algunos las siguieron observando, pero otros, incapaces de perseverar, volvieron a apartarse de ellas. Nadie sabe que existiera entre nosotros esta clase de juramento, excepto Apión, pues es quien lo ha creado. 11. Hay que admirar en Apión grandemente su eximia prudencia, incluso por lo que se dirá a continuación. Afirma que es indicio de que no nos atenemos a leyes justas y que no adoramos a Dios convenientemente el hecho de que no gobernamos, sino que somos súbditos de una u otra nación, y que nuestra ciudad sufrió diversas calamidades, mientras que la de ellos desde muchos siglos atrás es una ciudad dominante, que nunca estuvo subyugada por los romanos. Convendría que este hombre abandonara su jactancia, porque cualquiera pensaría que estas palabras las pronunció Apión contra sí mismo. Pocas naciones han tenido la suerte de conservar la supremacía durante muchas generaciones. Las mutaciones de las cosas humanas las ponían a su vez bajo acérula de otras. Muchas son las que han sido sometidas numerosas veces. Los egipcios serían los únicos que, debido según ellos, a que los dioses se refugiaron en su país y se aseguraron la salvación tomando la forma de animales, obtuvieron el privilegio excepcional de no estar sometidos a ninguno de los conquistadores de Asia o Europa. Siendo en realidad el de los egipcios el único pueblo que no conoció, en ningún tiempo de las pasadas centurias, ni un solo día de libertad, ni aun con los amos de su país. No intento ni siquiera demostrar en qué forma los persas abusaron de ellos, no una vez, sino repetidas veces. Devastaron sus ciudades, destrozaron sus templos y mataron a los animales que ellos consideran dioses. No conviene imitar la estupidez indocta de Apión, que no ha pensado en las desdichas de los atenienses y los lacedemonios. Los últimos eran considerados los más valientes de los griegos y los primeros los más religiosos. Paso por alto a los reyes, celebrados por todos por su piedad, entre los cuales está Creso, sobre el cual cayeron las calamidades de esta vida. Omito el incendio de la fortaleza de los atenienses, de los templos de Éfeso y Delfos y muchos otros. Sin embargo, nadie echará en cara la calamidad a los que la sufrieron, sino a aquellos que la ocasionaron. Pero ha venido un nuevo acusador en contra de nosotros, totalmente olvidado de los males que les acontecieron a ellos en Egipto. Sesostris, el legendario rey de Egipto, lo habrá enseguecido. No hace falta que recordemos a nuestros reyes, David y Salomón, que sometieron a muchas naciones. Omitámoslos.
Pero Apión ignora lo que todos saben que, dominando los persas y después de ellos los macedonios en Asia, los egipcios los sirvieron, sin diferenciarse nada de los esclavos. Mientras tanto nosotros éramos libres y gobernábamos también en las ciudades limítrofes a nuestro país, y eso por espacio de 120 años, hasta la época de Pompeyo el Grande. Cuando fueron vencidos por los romanos, señores en todas partes, todos los reyes del mundo, únicamente nuestros mayores, a causa de su fidelidad, siguieron siendo sus amigos y aliados. 12. Pero no tuvieron hombres admirables, que hayan sido innovadores en las artes o que se distinguieran por su sabiduría, dice Apión. Y recuerda a Sócrates, Zenón, Cleantes y otros similares. Y luego, lo que es el más asombroso de sus dislates, se agrega a sí mismo y dice que Alejandría es una ciudad bienaventurada por tener un hombre dotado de tan grande ingenio. Era conveniente que él mismo ofreciera testimonio de sí mismo. Pues los demás creían que era un ímprobo charlatán, perverso tanto por su vida como por sus palabras. De tal modo que habría que compadecer a Alejandría, si llegara a enorgullecerse de él. En cuanto a los hombres que se distinguieron entre nosotros, dignos de alabanza como los que más, los conocen muy bien los que han leído los libros de mi historia antigua, Antigüedades Judaicas. 13. En cuanto a otras acusaciones, quizá merezcan que las pase por alto como indignas de contestación, para que quede como acusador de sí mismo y de los restantes egipcios. Nos considera perversos porque ofrecemos sacrificios de animales, y porque no comemos carne de cerdo. También se burla de la circuncisión. En lo que se refiere al sacrificio de animales mansos, es una práctica común a todos los hombres. Al reprocharnos a Apión su empleo, indica que es de raza egipcia. Pues, en el supuesto de que fuera griego o macedonio, no lo encontraría mal. Estos pueblos ofrecen hecatombes en sacrificio a los dioses y sirven las víctimas en los banquetes. Y no por eso el universo carece de ganado, como teme Apión. En cambio, si todos se acomodaran a las costumbres de los egipcios, serían los hombres los que desaparecerían del mundo, el que se llenaría con esos animales feroces a quienes ellos toman por dioses y alimentan con tanto cuidado. Si alguien le preguntara quiénes son en su opinión los egipcios más sabios y piadosos, reconocería fuera de duda que son los sacerdotes. Pues se dice que dos cosas les fueron originalmente ordenadas por los reyes, el culto de los dioses y el amor a la sabiduría. Pero todos los sacerdotes egipcios están circuncidados y se abstienen de la carne de cerdo. Y ningún otro egipcio ofrece sacrificios a la par de ellos a los dioses. Es evidente que Apión posee una mentalidad obcecada, pues, para agradar a los egipcios, adrede nos infama. Pero la acusación se vuelve contra ellos, que no solo practican las mismas costumbres que nos reprochan a nosotros, sino que también enseñaron a los demás a circuncidarse, según dijo Heródoto. Por lo cual me parece que Apión, a causa de las maldiciones que profirió contra las leyes de su patria, recibió la pena que merecía. Fue circuncidado por necesidad, por tener úlceras en las partes sexuales. Y no aprovechándole en nada la circuncisión por haberse corrompido la carne, expiró entre grandes dolores. Los hombres prudentes deben cumplir lo que establecen las leyes de su país, y no atacar las leyes ajenas. Pero Apión abandonó las suyas, y sobre las nuestras mintió. Este fue el fin de Apión, y aquí también será justo que ponga fin a lo que estoy diciendo. 14. Sin embargo, puesto que Apolonio de Molón, Lisímaco y varios otros, en parte por ignorancia y en gran parte por malevolencia, hablaron en forma injusta y falsa de nuestro legislador Moisés y de sus leyes, presentándolo a él, falazmente, como impostor y falsario, y afirmando que las leyes que diera son leyes de maldad, carentes de toda virtud, quiero brevemente hablar de nuestra Constitución en general y de cada uno de sus aspectos en particular, del modo que me sea posible. Creo que resultará evidente que disponemos de leyes óptimas para la conservación de la piedad y la comunidad entre los hombres, para proteger las relaciones humanitarias, para la justicia, la dedicación al trabajo y el menosprecio de la muerte. Pido, con todo, a los que lean esto, que lo hagan imparcialmente. No es mi propósito ensalzarnos con elogios.
Pero creo justo que nos defendamos de las numerosas y falsas acusaciones que nos han lanzado, refiriéndonos a las leyes de acuerdo con las cuales seguimos ordenando nuestra vida. Especialmente porque Apolonio no presenta acusaciones contra nosotros en un conjunto, como Apión, sino desparramadas aquí y allí en sus escritos. Algunas veces nos acusa de ateos y misántropos. Otras nos echa en cara que somos tímidos, a pesar de que en otras oportunidades nos reprocha una audacia temeraria y tonta. Además dice que somos los más ineptos de los bárbaros. Y que por esto no hemos hecho ninguna contribución al progreso humano. Todo lo que afirma creo que puede fácilmente refutarse, mostrando que todo lo contrario de lo que dice es lo que aparece ordenado por las leyes y cuenta con nuestra más fiel observancia. Si me veo obligado a mencionar leyes contrarias a las nuestras que se practican entre otros, sobre el particular deben ser culpados aquellos que han querido mostrar que las nuestras son peores que las observadas por otros. Creo que nadie, después de mis explicaciones, podrá decir que no tenemos aquellas leyes, las principales de las cuales mencionaré, ni que no perseveramos en su cumplimiento. 15. Al empezar, partiendo de mucho más atrás, quiero decir que aquellos que fueron los primeros adherentes al orden y a las leyes comunes, son superiores, por su moderación y por la bondad de su naturaleza, a los que viven sin ley y sin orden. Tanto es así que todos los pueblos tratan de atribuir mucha antigüedad a sus leyes, para que no se los considere imitadores de otros, y establecer en cambio que fueron los conductores que dieron el ejemplo o a los que quisieron luego vivir de acuerdo con la ley. Siendo esto así, la virtud del legislador consiste en concebir lo mejor y hacer admitir las leyes que instituye a los que deben practicarlas, para que los pueblos sean fieles a ellas y no las cambien ni en la prosperidad ni durante las calamidades. Afirmo que nuestro legislador es el más antiguo de todos los legisladores conocidos del mundo. Pues Licurgo, Solón, Saleuco de Locros y todos los que cuentan con admiradores entre los griegos, parecen ser de hoy o de ayer, comparados con el nuestro. Pues ni el mismo nombre de ley era conocido antiguamente por los griegos. Lo atestigua Homero, el cual nunca usó esa palabra en sus poemas. En su tiempo no había leyes, y los pueblos se gobernaban por sentencias indefinidas y por lo que prescribían los reyes. De ahí que por largo tiempo se atuvieran a costumbres no escritas, cambiando siempre muchas de ellas. Pero nuestro legislador, que es antiquísimo, lo que admiten incluso aquellos que hablan en contra de nosotros, fue para su pueblo un jefe y un consejero sobresaliente. En sus leyes dispuso el orden de toda la vida, persuadió a los suyos que las recibieran gustosamente e hizo que se observaran diligentemente, con sabiduría y prudencia. 16. Veamos la primera gran obra que realizó. Fue él quien, cuando nuestros antepasados resolvieron abandonar a Egipto y volver a la tierra de sus abuelos, tomó a esos millares de hombres y los llevó a su patria sanos y salvos, librándolos de tantas dificultades. Porque tuvieron que atravesar desiertos sin agua, extensiones arenosas, dominar a los enemigos y sostener batallas para proteger a sus mujeres y sus hijos, y conservar botín. En todo se comportó como un jefe egregio, un consejero sapientísimo y el más sincero cuidador. Hizo que de él dependiera todo el pueblo, y aunque siempre la multitud se mostró obediente a sus órdenes, jamás aprovechó su autoridad para su ventaja personal. Cuando los gobernantes obtienen grandes poderes y pasan a la tiranía, dejando que el pueblo viva licenciosamente, él, en cambio, constituido en el poder, consideró al contrario, que debía vivir piadosamente y ser sumamente benévolo con el pueblo. Creía que en esta forma, poniendo de manifiesto su propia virtud, proporcionaría seguridad a aquellos que lo hicieron jefe. Por eso, puesto que se propuso hacer el bien y llevó a cabo grandes hechos, pensó con todo derecho que Dios lo guiaba y era su consejero. Fue el primero en persuadirse que todo debía hacerlo y pensarlo de acuerdo con la voluntad divina. Por eso creyó que de todas maneras convenía que su pueblo fuera de la misma opinión. Aquellos que creen que Dios vigila su vida, no se permiten pecar en nada. Tal fue nuestro legislador, no un falsario, ni un impostor, según declaran nuestros calumniadores. Sino que fue tal como los griegos creen que fueron Minos y los otros legisladores de que se jactan.
Unos decían que las leyes eran impuestas por Júpiter, menos que eran revelaciones de Apolo y su oráculo de Delfos, ya sea que lo creyeran realmente o que pensaran que podían fácilmente persuadir a los otros. Ahora bien, ¿cuál de ellos estableció leyes más perfectas y prescripciones religiosas más justas? Se puede saber fácilmente comparando las leyes. Y llegamos al momento de hacerlo. Hay innumerables diferencias particulares entre las costumbres y las leyes de los hombres. Pero se pueden resumir de este modo. Unos otorgan el poder a la monarquía, otros a la oligarquía, y otros al pueblo. Pero nuestro legislador, rechazando todos estos métodos, instituyó un gobierno teocrático. Permítaseme usar esta palabra, aunque violente el lenguaje. Atribuyó a Dios el poder y la fuerza. Y persuadió al pueblo que volviera hacia él los ojos, como causa de todos los bienes que poseen los hombres en común y los de cada cual en particular, y de todo aquello que obtuvieron con sus ruegos en los momentos difíciles. Nada escapa al conocimiento de Dios, ni nuestras acciones ni nuestros pensamientos íntimos. Moisés representó a Dios como único, increado, eternamente inmutable, más bello que cualquier forma mortal. Nosotros podemos conocerlo por su poder pero no en su esencia. No explicaré por ahora por qué esta concepción de Dios fue la que sostuvieron los sabios griegos más importantes, que se inspiraron en los principios expuestos por primera vez por Moisés. Pero ellos testimoniaron formalmente que aquella concepción es justa y propia de la naturaleza de Dios y de su majestad. Pues Pitágoras, Anaxágoras, Platón y los filósofos estoicos que aceptaron las enseñanzas de Platón, y casi todos los restantes, estuvieron de acuerdo con esta noción de la naturaleza divina. Pero mientras que estos no filosofaban sobre estos tópicos sino con unos pocos y temían llevar al vulgo, atado a las antiguas ideas, la verdad de esta enseñanza, en cambio, nuestro legislador, conformando la acción con sus preceptos, no solo persuadió a sus contemporáneos, sino que infundió también a sus descendientes y su posteridad una firme y constante fe en la divinidad. El que obtuviera frutos mucho mayores que otros se debe a que no convirtió la religión en parte de la virtud, sino que comprendió y determinó que las demás partes pertenecían a la religión. La justicia, la paciencia, la templanza y la concordia de los ciudadanos en todas las cosas. Todas nuestras acciones, estudios y palabras se relacionan con la piedad hacia Dios, y Moisés no dejó nada sin expresar, definir o establecer. Hay dos métodos para establecer la instrucción y la educación moral: la enseñanza de los preceptos y la práctica de las costumbres. Los demás legisladores, con distintas opiniones, separaron los dos métodos, siguieron uno de ellos, de acuerdo con su preferencia, y omitieron el otro. Así los lacedemonios, al igual que los cretenses, enseñaban con las costumbres, no con los preceptos. Los atenienses y casi todos los demás griegos dispusieron en sus leyes lo que debe hacerse y lo que debe omitirse, pero no se ocuparon de ejercitar a los suyos mediante la acción. 17. Pero nuestro legislador unió ambos aspectos con gran ahínco. No dejó sin explicación la práctica de las costumbres, ni permitió que el texto de la ley fuera descuidado en la práctica. Comenzó por la educación primaria y la vida doméstica diaria, sin dejar ni el menor detalle a la fantasía de los individuos. Dispuso, mediante las regulaciones de la ley, los manjares de que debemos abstenernos, aquellos que podemos comer, las relaciones con las demás personas, cómo tenemos que comportarnos en el trabajo y cuál debe ser nuestra conducta en el descanso. De manera que, viviendo bajo el imperio de la ley como si fuera el de un padre o un maestro, no pequemos en lo más mínimo por malicia o ignorancia. De tal modo que tampoco permitió la excusa de la ignorancia en lo referente al castigo por la transgresión. Quiso que la misma ley fuera la disciplina más bella y necesaria. Y consideró que no era suficiente que una u otra vez la oyéramos, sino que quiso que todas las semanas, libres de todo otro trabajo, asistiéramos a su recitación y la aprendiéramos. Esto fue pasado por alto por todos los demás legisladores. 18. La mayoría de los mortales se encuentran tan lejos de llevar una vida de acuerdo con los preceptos establecidos por las leyes, que están en la mayor ignorancia con relación a las mismas.
y solo cuando faltan a ellas, se enteran, por intermedio de otros, que las han violado. 177. Esta ignorancia es reconocida por los que desempeñan los cargos más altos e importantes, quienes ponen especial cuidado en nombrar, para asesorarlos en las funciones de gobierno a aquellos que poseen alguna pericia en el conocimiento de las leyes. Si se pregunta a cualquiera de los nuestros sobre los capítulos de las leyes, se verá que los conoce mejor que su propio nombre. El estudio profundo de las leyes, que iniciamos con el despertar de la inteligencia, las graba, por así decir, en nuestras almas. Son muy pocos los que las violan. Pero al que llega a hacerlo, no le queda ningún pretexto para excusarse del castigo. 19. Este es el origen admirable de que nuestras almas estén de acuerdo. Pues por el hecho de pensar lo mismo en lo referente a Dios, y el no disentir sobre la vida y costumbres, esto suele aportar una hermosa y gozosa conjunción de ánimos y anhelos entre los hombres. Somos los únicos, entre los cuales nunca se oirán opiniones discrepantes sobre Dios, cosa frecuentísima en otros pueblos. No solamente el hombre vulgar y plebeyo habla de Dios según el impulso de su ánimo, sino que esta temeridad se propagó entre algunos filósofos, entre los cuales algunos se han propuesto exterminar por completo la naturaleza de Dios, mientras que otros lo privaron de todo cuidado y providencia con relación a los hombres. Ni se podrán ver entre nosotros disentimientos en el comportamiento de la vida. Antes bien, el mayor acuerdo de acciones y funciones hay entre nosotros, todos pensamos lo mismo en lo que se refiere a Dios y en la ley que reconoce que Dios ve todas las cosas del mundo. En cuanto a las reglas de conducta se puede aprender, incluso de las mismas mujeres y esclavos, que todo tiene que estar dirigido a la finalidad de la religión. 20. De ahí proviene que algunos nos acusen de no haber inventado nada en el campo de las artes prácticas o de las letras. Pues los otros pueblos consideran honroso dejar de ser fieles a las costumbres de sus antepasados, y atribuyen profunda sabiduría a los que saben transgredirlas con mayor audacia. Al contrario, nosotros hemos establecido que la virtud y la prudencia consisten en no transgredir, ni con la acción ni con el pensamiento, las leyes originalmente sancionadas. Lo cual es un óptimo argumento de que la ley fue muy bien establecida. En caso contrario, las mismas tentativas de corregirlas demuestran que necesitan rectificación. 21. Pero nosotros que creemos que la ley fue otorgada originalmente de acuerdo con la voluntad divina, no podemos violarla sin incurrir en impiedad. A fin de cuentas, ¿qué se le puede cambiar o mejorar, o introducirle que la perfeccione? ¿Por ventura habrá que cambiar toda la índole del Estado? Pregunto. ¿Qué puede pensarse mejor o igual que una ley que establece a Dios como gobernador de todo, que pone al frente de la administración de los asuntos superiores a los sacerdotes y que ordena que el sumo pontífice esté al frente de los sacerdotes? El legislador desde principio quiso que fueran elevados a tan alto grado, no por sus riquezas o por otras situaciones similares que dependen de la casualidad. Encomendó la dirección principal del culto divino a aquellos que son superiores a los demás por su elocuencia y su prudencia. A estos pertenece la cuidadosa conservación de la ley y de las reglas de conducta. Los sacerdotes han sido establecidos como investigadores, jueces en las controversias y castigadores de los que son condenados. 22. ¿Es posible que exista un sistema de gobierno más santo que este? ¿O que otorgue a Dios un culto más conveniente, el que prepara e informa al pueblo para la piedad, y que exige a los sacerdotes cuidado en la administración de los asuntos y en el que toda la administración del Estado parece una solemnidad religiosa? Pues aquellas fiestas que los extranjeros observan dificultosamente en unos pocos días, sus misterios y ceremonias, nosotros las cumplimos jubilosamente durante toda la vida. ¿Cuántas y cuáles son nuestras ordenaciones y prohibiciones? Muy sencillas, y conocidas. La primera y principal de todas es la que dice así sobre Dios. Dios lo contiene todo, es el ser perfecto y feliz, se basta a sí mismo y a los demás. Es uno, principio, medio y fin. Es conspicuo por sus obras y beneficios, más manifiesto que todo lo existente, pero su figura y su grandeza son inexpresables para nosotros. Cualquier materia, aun la considerada preciosísima por sí misma, es indigna de componer su imagen.
Todo arte que aspire a imitarlo, es impotente. No puede verse ni pensarse nada que se le parezca y es impiedad representarlo. Sin embargo, sus obras están a la vista. La luz, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las aguas, las procreaciones de los animales y la provisión de los frutos. Todo esto es obra de Dios, creada no por sus manos, ni por su trabajo ni con ninguna ayuda, que no necesita, sino que cuando su voluntad resuelve que se hagan, y que se hagan bien, así se hacen inmediatamente. Todos deben adherirse a él, con el ejercicio de la virtud que es la santísima forma del culto. 23. Para este Dios uno hay un solo templo, pues lo semejante se deleita con lo semejante. Es común a todos, ya que Dios es común a todos. El culto es la tarea permanente de los sacerdotes, a los cuales siempre preside uno que es su jefe, por su nacimiento. Junto con los otros sacerdotes ofrece los sacrificios, guarda las leyes, juzga a lo que está expuesto a controversia y aplica el debido castigo a los que han sido condenados. El que no lo obedece, tiene que sufrir un castigo como si se hubiera comportado impíamente con Dios. Los sacrificios no los hacemos para embriagarnos, práctica que Dios detesta, sino para volvernos prudentes. En los sacrificios, primeramente hay que pedir por la comunidad, luego para cada uno particularmente, pues hemos nacido para vivir en comunidad. Y aquel que tiene a la sociedad en más aprecio que su propia vida, es más grato a Dios. Nuestros anhelos y ruegos tienen que consistir, no en pedir que nos otorgue beneficios, pues de por sí los confiere y los otorga a todos a cada momento, sino que podamos debidamente recibirlos y conservar diligentemente lo recibido. Para las oportunidades de los sacrificios, la ley dispone cierta clase de purificaciones, para los que han resultado manchados por un muerto, por tener relaciones con una mujer y por varios otros motivos que sería largo reseñar. Tal es nuestra doctrina sobre el culto de Dios, y es la que nos señala la ley. 24. Y en lo referente a los matrimonios, nuestra ley únicamente aprueba aquellas relaciones sexuales que son la unión con la esposa, y solo cuando tiene por objeto engendrar hijos. Abomina las relaciones entre varones y castiga con la muerte a los infractores. En lo referente al matrimonio, no quiere que se tenga en cuenta la dote, ni que se rapte a la esposa, ni que se la seduzca. Debe ser solicitada la mujer a aquel que goza de potestad para concederla por su parentesco. La mujer, dice la Escritura, en todo es inferior al varón. Por lo tanto, que obedezca al varón, no para su ignominia, sino para que siga su dirección y mandato, porque Dios otorgó al varón fortaleza y poder. Solamente se pueden tener relaciones con la mujer con la cual uno está unido. Está prohibido intentar relaciones con la mujer de otro. El que comete este crimen, es castigado con la muerte, sin excusa, ya sea que viole a una virgen comprometida con otro, o que atraiga con halagos a la casada con otro. La ley ordena criar a todos los hijos. Prohíbe que la mujer, una vez recibido el semen, lo expulse o lo destruya. Aquella que así obrare, es considerada como matadora de los hijos, porque suprimió un ser vivo y disminuyó la raza humana. Por lo tanto, no puede ser considerado limpio el que se diera a la corrupción o al estupro. La ley también ordena que se laven después que el hombre y la mujer se unieron legítimamente, porque el alma y el cuerpo contraen una contaminación como si hubiesen ido a otra región. El alma en el cuerpo se siente incómoda, y solo se separa de él en la muerte. Por esto en todos estos casos se ordenan purificaciones. 25. No quiso la ley que se celebraran los nacimientos de los hijos con banquetes espléndidos, para no dar pretexto a la embriaguez. Desde la primera infancia la educación de los hijos debe encaminarse a la sobriedad. La ley ordena enseñarles a leer los preceptos de la ley y los hechos de nuestros mayores. Esto para que sean impulsados a su imitación, aprendiéndolos desde la infancia, y para que más adelante no se atrevan a violar la ley ni puedan presentar como excusa que la ignoraban. 26. En cuanto a los difuntos dispone lo adecuado, que no se prodigue el lujo en los sepulcros ni se hagan grandes gastos, sino que se lleve a cabo lo necesario, lo cual es obligación de los parientes más cercanos. Cuando se conduce un cadáver, los que se topan con él en el camino, la ley ordena que se agreguen al séquito y que lo acompañen con sus lágrimas.
Después de una defunción ordena que se purifique la casa y la familia, para que se comprenda por esto lo contaminado que quedaría aquel que hiciera una muerte. 27. La ley dispone el respeto a los padres inmediatamente después del que se debe a Dios. Y aquel que en ninguna forma agradeciera los beneficios que de ellos hubiere recibido, debe ser apedreado. Ordena que los jóvenes honren a los ancianos, porque Dios es la vejez suprema. No tolera que entre los amigos se oculte algo, porque no puede haber amistad donde no existe plena confianza. Si posteriormente sobrevienen enemistades, prohíbe que se divulguen los secretos. Si un juez recibe dones, es condenado a muerte. Aquel que niega a un solicitante la ayuda que puede prestarle, incurre en culpa. Lo que no se ha dejado en depósito no puede ser reclamado. Nadie debe tocar lo ajeno. No se debe prestar con usura. Con estas y otras obligaciones similares se conserva nuestra vida en común. 28. Es de suma importancia la equidad con que nuestro legislador quiso que tratáramos a los extraños. Cualquiera se dará cuenta que todo fue admirablemente dispuesto para que no faltemos a la integridad de nuestros ritos y no rehusemos la participación en nuestras costumbres a los que lo deseen. Todos aquellos que quieren vivir de acuerdo con nuestras leyes, son recibidos muy amistosamente, de modo que no solamente el nacimiento, sino también la decisión voluntaria es la que une a los hombres. Pero aquellos que solo transitoriamente se quieren unir con nosotros, a ley prohíbe que sean admitidos. 29. Dispuso también otras cosas, que es necesario exponer. Ofrecer fuego, agua y comida a los necesitados, indicar el camino, no dejar ningún muerto sin sepultura. También exige que con los enemigos se ejercite la debida equidad. Que no se destruyan con fuego sus campos ni se abatan los árboles frutales. También prohibió saquear a los que han muerto en una batalla. Prohibió que se ofendiera a los cautivos, especialmente a las mujeres. Nos enseñó con consejos, frecuentemente repetidos, que fuéramos atentos y humanos, y ni aun a los animales olvidó. Prohibió que se hiciera de los mismos ningún otro uso que se apartara del legítimo al que está destinado. Si algún animal entra en nuestra casa buscando refugio, prohibió que los mataran. No se debe sacar a los padres con sus polluelos del nido en que están. No se debe matar, ni aun en suelo enemigo, a aquellos animales de los cuales el hombre se sirve en sus labores. Insiste mucho en la benignidad, en parte por intermedio de las leyes que acabamos de recordar y que se refieren a la conducta que debe observarse. En parte con las penas establecidas contra aquellos, sin excusa ninguna, que las hubieren violado. 30. Dispone la pena de muerte para muchos delincuentes, como por ejemplo para el adúltero, para el que hubiere hecho violencia a una virgen, para el que viola a un varón o para el varón que accede a los requerimientos de otro. Sobre los esclavos hay una ley similar, que nadie puede eludir. También sobre pesas y medidas, para que nadie sea injusto, o que venda algo engañosamente. Sobre el que hubiera robado algo ajeno, o que se apoderara de lo que no ha dado a guardar. Los castigos para estas faltas no son los que se acostumbran a aplicar entre otros pueblos, sino que suponen una gran severidad. Los ultrajes, o aún tentativas de ultrajes, contra los padres, y la impiedad, son inmediatamente castigados con la muerte. En cuanto a los que en todo se adhieren a los preceptos de la ley, no reciben premios de plata u oro, ni coronas de oleastro o de apio, ni otras recompensas similares. Sino que, confiados en el testimonio de su conciencia, recuerdan lo que enseñó el legislador, de que Dios los confirmará por su fidelidad, pues creen que aquellos que constantemente observan la ley y, si es necesario, mueren por ella voluntaria y firmemente, reciben una nueva existencia y Dios les otorga a su vez el fruto de otra vida mucho mejor. No me decidiría a escribir ahora sobre esto, si no fuera notorio por los hechos, que muchos de los nuestros lo sufrieron todo valerosamente repetidas veces, para no faltar en lo más mínimo a la ley. 31. Si no fuera suficientemente conocido nuestro pueblo, y la óptima disposición con que observa las leyes no quedara patente ante los ojos y el entendimiento de todos los hombres.
Y si hubiera alguien que pretendiera haber escrito nuestras leyes para leerlas a los griegos, o afirmara que fuera de los límites del orbe conocido, existen hombres que tienen un concepto tan sublime de Dios y viven desde hace siglos conforme a aquellas leyes, creo que provocarían la admiración de todos los hombres que recordarían los frecuentes cambios a que ellos han estado sometidos. Y vemos que aquellos que se han aventurado a escribir una constitución y un cuerpo de leyes similares, son reprendidos y acusados por los griegos de componer monstruosidades e imaginar un estado quimérico fundado en bases imposibles. Paso por alto a otros filósofos que se han aventurado a escribir sobre esta clase de hechos. Pero el mismo Platón, el cual por la singular dignidad de su vida y costumbres y por el vigor de su talento y su elocuencia persuasiva, con lo que superó a los demás filósofos, y que es celebrado por todos los griegos como un ser maravilloso, Platón es tomado a risa y silbado como en el teatro por aquellos que tienen algo que ver con la política. Sin embargo, si alguien estudiara atentamente lo que ha escrito sobre el particular, encontraría que sus leyes son más fáciles y más apropiadas a la manera de ser del común de la gente. Él mismo confiesa que no puede entregarse a la multitud la verdad sobre Dios. Pero las obras de Platón están, en opinión de algunos, confeccionadas con vanas palabras y con cierto artificio. En cambio a Licurgo lo consideran como el mayor de los legisladores, y todos celebran a Esparta por haberse atenido por mucho tiempo a sus leyes. Confiesan, por lo tanto, que es prueba de virtud obedecer a las leyes. Pero aquellos que elogian a los lacedemonios, que comparen la duración de ese pueblo con los 2000 y más años de nuestra constitución. Que reflexionen que los lacedemonios, solamente mientras pudieron retener su antigua libertad, fueron fieles a sus leyes. Pero cuando sobrevinieron cambios impuestos por el destino, entonces casi se olvidaron de que ellas existían. Pero nosotros, expuestos a infinitas calamidades, a causa de los frecuentes cambios de reyes en Asia, nunca traicionamos nuestras leyes, ni aun en los mayores peligros. No las observamos para vivir ociosa o lujuriosamente. Pero si se quisiera considerarlo se vería que nos impusieron mayores luchas y trabajos que los sufridos por la fortaleza de los lacedemonios. Ellos no trabajaban el campo ni se ejercitaban en obras manuales, sino que estaban libres de todo trabajo. Vivían en la ciudad bien nutridos y buscando obtener la belleza corporal. Utilizando a los demás para lograr lo necesario a la vida y recibiendo la comida que otros preparaban. Solo estaban dispuestos a soportar lo que fuera para obtener ese buen resultado humano, de ser más fuertes que todos, para lograr la victoria en la guerra. Omito decir que ni esto pudieron conseguir. No solamente algunos individualmente, sino que con frecuencia muchos a la vez, olvidados de los preceptos de la ley, se entregaron a los enemigos con las armas. 32. Y entre nosotros se han conocido, no digo tantos, pero siquiera 2 o 3 traidores a la ley, o temerosos de la muerte, no digo la fácil, la que acostumbra a acontecer a los que luchan, sino aquella que se considera gravísima por ir acompañada del tormento corporal. Opino que algunos de nuestros vencedores nos infligieron esta última, no por odio, sino por el deseo de ver un espectáculo admirable, para comprobar si realmente eran hombres aquellos que creen que únicamente les puede acontecer un mal, el de obrar contra sus leyes o decir algo contrario a las mismas. No es motivo de admiración el que deseemos morir valerosamente por nuestras leyes. Aquellas de nuestras costumbres que parecen más fáciles, los otros apenas las pueden tolerar, esto es, el trabajo personal, una alimentación sencilla y parca, la preocupación de no dejar librado a la casualidad o al capricho particular lo que se refiere a la comida y la bebida, las relaciones con las mujeres, los desembolsos y la observancia del reposo, inmutablemente determinado. Los hombres que van a la guerra, espada en mano, y ponen en fuga al enemigo al primer encuentro, no han podido someterse a las leyes que regulan los actos de la vida. A nosotros, en cambio, la sumisión que otorgamos con placer a las leyes relativas a la vida, nos enseña a mostrarnos, sin esfuerzo, magnánimos ante la muerte. 33. Sin embargo, Lisímaco, Molón y otros escritores de la misma índole, sofistas despreciables, engañadores de la juventud, nos calumnian como si nosotros fuéramos los más viles de los mortales.
No quiero inmiscuirme en investigar el modo de vivir de los demás. Es propio de nosotros observar nuestras leyes patrias, sin criticar las ajenas, ni burlarnos o blasfemar de los dioses de otros pueblos. Esto está prohibido por nuestro legislador por mandato de Dios. Pero puesto que nuestros acusadores creen habernos confundido con la comparación de las religiones, no puedo callarme, especialmente cuando lo que voy a decir para refutarlos no será la primera vez que se mencione, habiendo sido dicho por muchos otros de gran reputación. ¿Qué autor griego, de los más admirados por su sabiduría, no ha acusado a los más insignes poetas y a los legisladores de mayor confianza, de que, desde el principio, hayan esparcido en el pueblo tales enseñanzas sobre los dioses? Confeccionaron el número de dioses que quisieron, haciéndolos nacer unos de otros de diversas maneras. Los separaron en lugares y moradas, como si fueran diversas especies de animales, a algunos colocándolos bajo tierra, a otros en el mar, y a otros, lo más antiguos, atados en el Tártaro. A los que les dieron el cielo, los sometieron a un llamado Padre, que es en realidad tirano y Señor. Y por esto imaginaron intrigas en su contra de parte de su esposa, su hermano y su hija, que nació de su cabeza. Luego de vencerlo lo hicieron prisionero, tal como él había hecho con su padre. 34. Los hombres que se distinguen por su sabiduría creen que todo esto merece ser reprendido. Además consideran ridículo que algunos de los dioses sean imberbes y adolescentes, otros de edad y barbudos. También que se dediquen a artes diversas. Uno que sea herrero, otra tejedora, uno guerrero y que luche con los hombres, otros que toquen la cítara o se ejerciten en el arco. Además entre ellos se producen peleas y hay desavenencias por causa de los hombres, de tal manera que no solo luchan unos contra otros, sino que los hombres los hieren y ocasionan males. Pero lo que es peor, atribuyen a todos los dioses, tanto a los del género masculino como femenino, intemperancia y amores deshonestos. ¿No es esto absurdo? Su jefe y el más preclaro de todos, el padre, se desentiende de las mujeres que él mismo ha seducido y embarazado y las deja encerradas en la cárcel o abandonadas para que se ahoguen en el mar. No puede librar ni aun a los que han nacido de él, pues se ve constreñido por el hado, y llora su muerte. ¡Qué hermoso espectáculo, este y otros similares! El adulterio es contemplado tan impudentemente en el cielo por los dioses, que algunos de ellos parecen envidiar a los que se ven envueltos en esta acción deshonesta. ¿Qué no harán, cuando el más anciano de ellos y su reino pudo contenerse de tener relaciones con su mujer el tiempo suficiente para llegar hasta la alcoba? Otros dioses están al servicio de los hombres, y se dedican a la construcción por un sueldo, o al pastoreo. Otros aparecen encadenados en una cárcel de bronce, como los malhechores. ¿Qué hombre sensato no se sentiría impulsado a reprochar a los que han imaginado tales hechos y condenar la estupidez de los que los creen? Hay otros que les atribuyeron temor y terror, rabia y engaño. ¿A cuál de las peores pasiones que existen no le han atribuido la naturaleza y la forma de un dios? Incluso convencieron a las ciudades que ofrecieran sacrificios a los más augustos de esos vicios divinizados. De ahí que, por necesidad, a algunos dioses los consideran dadores de bienes, y a otros protectores contra los males. Luego, como si fueran hombres perversos, intentan aplacarlos con regalos y dones, temiendo sufrir algún mal si no les pagaran de este modo. 35. ¿Cuál es la causa de tanta anomalía y de tanta falta de respeto con Dios? Opino que sus legisladores no conocieron la verdadera naturaleza de Dios. Ni, en la medida en que habrán podido conocerla, aplicándose a ello cuidadosamente, han sabido definirla exactamente, para organizar el Estado de acuerdo con este conocimiento. Fueron negligentes, como si se tratara de cosas de poca importancia, al igual que las demás, otorgando facultad a los poetas para que introdujeran a los dioses que mejor les placiera, dispuestos a tolerarlo todo, y a los oradores para acordar la ciudadanía por decreto a los dioses extranjeros que les pareciera. Además los pintores y los escultores gozaron entre los griegos de amplia libertad, imaginando cada cual la forma que mejor le pareció, unos modelando barro y otros pintando. Los artistas más admirados trabajaron con marfil y oro, materia capaz para la recepción de nuevas formas.
En cuanto a los templos, unos están abandonados, otros son frecuentados celosamente y están adornados con los ritos de todas las clases de expiaciones. Algunos dioses que anteriormente florecieron con muchos honores, han envejecido. En cuanto a los que están de moda, unos ocupan un lugar secundario, para decirlo en forma honrosa. Otros nuevos, ignoro cuáles, gozan de los favores religiosos. Mientras que, entre tanto, como dijimos, se dejan de lado los templos abandonados. Es así como construyen algunos nuevos templos, al arbitrio de cualquiera. Cuando lo adecuado sería que conservaran sin cambios una idea adecuada de Dios y le tributaran el honor que le es debido. 36. También Apolonio Molón pertenece al número de los estúpidos e hinchados por la soberbia. Aquellos griegos que en sus escritos han filosofado de veras, no ignoraron nada de lo que he dicho, ni los fríos aderezos de las alegorías. Por eso los despreciaron, con razón, y estuvieron de acuerdo con nosotros en la idea verdadera y adecuada que hay que tener de la divinidad. Por este motivo, Platón opina que ningún poeta debe ser admitido en la República. Aparta a Homero honoríficamente, coronado y ungido con ungüento, a fin de que con sus fábulas no destruya la idea verdadera de Dios. Platón imitó principalmente a nuestro legislador, prescribiendo a sus conciudadanos como primer deber el estudio de las leyes y determinando que no se mezclaran los extranjeros en la nación, para conservar el Estado en toda su pureza con ciudadanos que obedecen a las leyes. Apolonio Molón no lo tuvo en cuenta, cuando nos acusó de que no aceptamos a aquellos que defienden otras opiniones sobre Dios, ni mantenemos relaciones con los que han elegido otros métodos de vida. En realidad, esto no es exclusivo de nuestra raza, es común a todos, no solo a los griegos, sino a los que son considerados los mejores entre los griegos. Los lacedemonios mantenían una vigilancia incesante para expulsar a los extraños y no permitir que sus ciudadanos salieran al exterior. Temían que en los dos aspectos las leyes pudieran adulterarse. Quizá incluso se les pueda reprochar su falta de cortesía, porque no conceden derecho de ciudadanía ni permiten que nadie resida en su ciudad. En cambio nosotros nos negamos a imitar las costumbres de los demás. Pero a los que quieren participar de las nuestras, los recibimos gustosamente. Lo cual, creo, es indicio de nuestra magnanimidad y liberalidad. 37. Pero no diré nada más de los lacedemonios. Apolonio ignora cómo se comportaron los atenienses en el particular, a pesar de que se jactaba de que su ciudad era común a todos. Eran inexorables en castigar a aquellos que decían algo sobre los dioses, fuera de lo que ordenaba la ley. ¿Cuál fue el motivo de que Sócrates muriera? No entregó la ciudad a los extranjeros, ni saqueó ningún templo, sino que lo consideraron merecedor de condenación porque estableció un nuevo juramento y afirmó que así se lo había indicado un espíritu, ya lo dijera en serio o en broma, como opinan algunos. Por esta causa fue condenado a beber la cicuta. El acusador dijo, además, que era corruptor de jóvenes, porque los impulsaba a menospreciar las costumbres y las leyes de la ciudad. Sócrates sufrió el castigo como conciudadano de los atenienses. Anaxágoras era clasómeno. Los atenienses creían que el sol era Dios, en cambio él afirmaba que era una masa candente. Escapó por pocos votos a la condena de muerte. Ofrecieron públicamente un talento al que matara a Diágoras de Melios, pues decían que se había burlado de sus misterios. Si Protágoras no hubiese escapado a tiempo, habría sido apresado y muerto, porque se creía que había escrito algo que contradecía los sentimientos atenienses sobre los dioses. ¿Por qué admirarnos de que se comportaran así con hombres dignos de fe quienes no perdonaron ni a las mujeres? Mataron a una sacerdotisa acusada de enseñar a adorar dioses extraños. Estaba prohibido por la ley y se castigaba con pena de muerte la introducción de dioses extraños. Por lo tanto, los que tenían esta ley creían que los dioses ajenos no eran dioses. De lo contrario no se privarían de la ventaja de aumentar el número de los que ya tenían. Así era como los atenienses administraban la república. Los escitas, que disfrutan con la muerte de seres humanos y que en muy poco se diferencian de las bestias, creen, sin embargo, que deben proteger sus costumbres.
Mataron a su compatriota Anacarsis, cuya sabiduría los griegos admiraban, por parecerles que se había vuelto imbuido de las costumbres griegas. También entre los persas se puede hallar que muchos fueron muertos por el mismo motivo. Pero es evidente que fueron del agrado de Apolonio las leyes de los persas y que las admiraba, pues su fortaleza y sus ideas, que estaban de acuerdo con los dioses griegos, resultaban provechosas a los griegos. Lo último demostrado con el incendio de los templos y lo primero en cuanto poco faltó para que redujeran a Grecia a la esclavitud. Apolonio fue imitador de todas las costumbres persas, ultrajando a las esposas ajenas y castrando a los hijos. Pero entre nosotros se castiga con la muerte si alguien perjudica en esta forma incluso a los animales carentes de razón. Y no pudo arrancarnos del cumplimiento de las leyes el temor de señores poderosos ni el deseo de imitar las costumbres apreciadas en otros pueblos. 272, no ejercemos nuestro valor haciendo la guerra para aumentar nuestros bienes, sino para conservar nuestras leyes. Todo lo demás lo sufrimos pacientemente, pero cuando hay alguien que intenta apartarnos de nuestras leyes, entonces nos damos a la guerra más allá de nuestras fuerzas, dispuestos a sufrir los males más extremos. ¿Por qué motivo vamos a envidiar y querer imitar las leyes ajenas cuando vemos que no las observan ni sus mismos legisladores? ¿Por qué los lacedemonios no condenaron su forma antisocial de gobierno y el desprecio del matrimonio, y los eleáticos y tebanos su vicio tan extendido y contrario a la naturaleza de convivir con varones? Estas prácticas, que otrora consideraban honestísimas y útiles, ya no las realizan, aunque no las han abandonado del todo, y figuran en sus leyes. Tuvieron en otros tiempos tanto valor entre los griegos, que estos atribuyeron a los dioses las relaciones mutuas masculinas y el matrimonio de hermanos y hermanas, excusando con ello sus propias relaciones ilícitas y sus placeres antinaturales. 38. Omito hablar sobre las penas y las muchas formas de eludir las que muchos legisladores ofrecieron a los culpables, estableciendo multas pecuniarias para los adúlteros y solo el matrimonio para los seductores. Y cuántas oportunidades brindaron para negar algún crimen, a pesar de las pruebas de culpabilidad. De tal manera que se acrecentó el propósito de violar las leyes. Pero no es así entre nosotros. Aunque nos despojen de las riquezas, de las ciudades y de otros bienes, la ley para nosotros sigue siendo inmortal. No hay judío, por alejado que esté de la patria, o por sometido que esté a un áspero dueño, que no conserve el temor por la ley. Si estamos de tal manera animados por el poder de las leyes, confiesen que disponemos de leyes óptimas. Pero si se considera que obedecemos a leyes malas, ¿de qué castigo son merecedores los que no obedecen leyes mejores? Puesto que un largo tiempo transcurrido se cree que es la mejor prueba de las cosas, no dudo en ofrecerla tanto de la virtud de nuestro legislador como de la idea que nos transmitió sobre Dios. Habiendo transcurrido un lapso inmenso, si se compara su época con las épocas de los otros legisladores, se encontrará que el nuestro vivió antes que todos los demás. 39. Ya hemos demostrado que nuestras leyes movieron siempre a los demás mortales a la emulación. Los primeros filósofos griegos, aunque parecían observar las costumbres de su patria, en sus actos y en sus doctrinas filosóficas siguieron a Moisés, ya opinando lo mismo sobre Dios, ya enseñando la sencillez de la vida y la mutua comunión entre los hombres. También la multitud de los pueblos desde hace mucho tiempo, tuvo el deseo de imitar nuestros ritos religiosos. No hay ninguna ciudad griega o bárbara en la que no se haya introducido la costumbre de descansar el séptimo día. Además también se observan los ayunos, el encendido de las luces y la abstención de comer muchas cosas que a nosotros nos están prohibidas. Se esfuerzan en imitar nuestra concordia, nuestra liberalidad, la empeñosa dedicación al trabajo y la resistencia en los tormentos que nosotros sufrimos por nuestras leyes. Pues, lo que es más digno de admiración, la ley ha conseguido prevalecer por su propia fuerza, sin el atractivo del placer. Y así como Dios penetra todo el universo, así también la ley invadió a todos los mortales. Que cada cual reflexione sobre su patria y su familia, y verá que mis palabras merecen creerse.
Por lo tanto que nuestros detractores acusen a todos los mortales de ser perversos a sabiendas, por esforzarse en imitar costumbres extrañas y, lo que es peor, viciosas, en vez de seguir las propias, que son honestas, o que dejen de denigrarnos. Creemos que no se nos debe reprochar porque honramos a nuestro legislador y damos créditos a su doctrina religiosa inspirada por Dios. Aunque no comprendiéramos el valor de nuestras leyes, el gran número de los que procuran imitarlas justifican el alto concepto que tenemos de ellas. 40. Acerca de las leyes y la organización de los judíos, escribí cuidadosamente en mi libro sobre las antigüedades. Aquí mencioné las que consideraba necesario, no para repudiar las normas ajenas y elogiar las nuestras, sino para demostrar que atacaron con impudencia la misma verdad aquellos que escribieron contra nosotros inicuamente. Me parece que con este escrito he satisfecho suficientemente lo prometido. Pues, en primer lugar, demostré que nuestra raza es antiquísima, mientras que nuestros acusadores afirman que es reciente. Y cité muchos testimonios antiguos que en sus escritos se refieren a nuestra antigüedad, mientras que ellos decían que no había ninguno. Afirmaban que nuestros antepasados eran egipcios, pero ha quedado demostrado que llegaron a Egipto desde otro lugar. Mentirosamente dijeron que fueron expulsados por enfermedades corporales. Demostré que volvieron a su propia patria por su voluntad, y que eran más fuertes. También injuriaron a nuestro legislador presentándolo como un ser maligno. A pesar de que se ha comprobado su virtud, primeramente por el testimonio de Dios y luego por ser al mismo tiempo un testigo en su favor. 41. No hace falta escribir más extensamente sobre las leyes. Han evidenciado por sí mismas que no enseñan a impiedad, sino la piedad más auténtica. No incitan a los hombres al odio, sino a la comunidad de sentimientos. Son enemigas de la injusticia y cuidan la rectitud. Proscriben el ocio y el lujo. Enseñan a los hombres a que se contenten y trabajen con lo que tienen. Les prohíben la guerra de conquista, pero les infunden valor para la defensa de la ley. Son inexorables en la aplicación de los castigos. No admiten el engaño de las palabras, y se apoyan siempre en las obras. Estas son las que nosotros exhibimos como más evidentes que las palabras. Por eso me atrevo a decir que nosotros hemos enseñado a los otros pueblos muchas y muy bellas ideas. ¿Qué hay de más noble que la piedad inviolable? ¿Qué de más justo que la obediencia a las leyes? ¿Qué de más útil que fomentar mutuamente la concordia y no separarse en medio de las calamidades, ni dejarse arrastrar a las sediciones en la prosperidad, y en la guerra menospreciar la muerte, y dedicarse a las artes y a la agricultura en los días de paz y estar persuadidos de que en todas partes y en todo hecho Dios observa y gobierna al mundo? Si tales cosas hubieran sido previamente escritas o practicadas por otros, nosotros les habríamos dado las gracias como alumnos a sus maestros. Pero puesto que se ha comprobado que nosotros las practicamos antes que todos y que su creación ha sido nuestra, queden refutados los apiones, los molones y todos los que se regocijan en mentir y calumniar. Para ti, Epafrodito, que amas apasionadamente la verdad, y por tu intermedio para todos aquellos que quieran conocer el origen de nuestra raza, ha sido escrito este libro.